Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada Med y yo estudiamos el 14º capítulo de Primera de Samuel. Jonatán demostró que era un hombre de fe cuando fue a una guarnición filistea. Dios lo respaldó y le dio la victoria a Israel. Sin embargo, Saúl tomó algunas malas decisiones y esas limitaron una victoria duradera contra los filisteos. El capítulo terminó contando las muchas victorias de Saúl a través de su reinado. ¿Saúl seguirá dominando a sus enemigos o su hábito de tomar malas decisiones traerá su ruina total? Al principio de este capítulo, Samuel le dio la orden a Saúl de destruir a Amalek con todas sus pertenencias, porque Amalek atracó a Israel cuando salió de Egipto. El 17º capítulo de Éxodo cuenta la historia de cuando Israel luchó contra Amalek. Al final de la batalla, Dios le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que se recuerde, y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek. Samuel le dijo a Saúl: no les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Así que Saúl reunió a su ejército, 210,000 soldados de infantería, y fue a la ciudad de Amalek. Si recordamos los capítulos anteriores, Saúl tenía 3,000 soldados cuando empezó la guerra contra los filisteos, y antes de la primera batalla, ese número se redujo a 600 soldados. Aparentemente Saúl fue muy diligente en su reclutamiento. Antes de atacar a la ciudad, le advirtió a los kenitas, quienes sí fueron compasivos con Israel mientras subían de Egipto, para que ellos se fueran, y ellos se apartaron. Saúl derrotó a los amalecitas, matando a todos excepto al rey de Amalek, Agag. Además, se quedaron con lo mejor de los animales. Dios se disgustó con Saúl por su falta de obediencia. Samuel también se llenó de pesar y se puso a interceder por Saúl. Después Samuel se fue a buscar a Saúl. Saúl, cuando lo vio, le dijo: que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Samuel después le preguntó por qué escuchaba balidos de animales. Saúl rápidamente le echó la culpa al pueblo y dijo que esos animales serían usados para el sacrificio. Si recordamos, en el capítulo 13, Saúl fue ordenado a esperar 7 días para que llegue Samuel, y después Samuel ofrecería el sacrificio. Saúl se desesperó y ofreció el sacrificio él mismo. Cuando Samuel le preguntó por qué no esperó, Saúl rápidamente dijo que lo hizo porque el pueblo estaba desertando y porque quería la ayuda de Dios. Parece que Saúl no había aprendido esta lección importante a pesar de los años que habían pasado. Samuel después le dijo: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Saúl de nuevo le echó la culpa al pueblo y le dijo a Samuel que se guardaron lo mejor de los animales para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Samuel le dijo que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharle con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Saúl, aunque dijo que reconocía que había pecado, de nuevo le echó la culpa al pueblo, diciendo que tuvo miedo cuando el pueblo le pidió el botín, y después le pidió a Samuel que lo acompañe a adorar a Dios.
Parece que Saúl quería que Samuel fuera con él a adorar al Señor para que nadie se supiera que algo andaba mal. Samuel le dijo que no lo iba a acompañar, repitiendo que Dios no le iba a tomar en cuenta como rey. Cuando Samuel trató de irse, Saúl agarró la punta de su manto y ésta se desgarró. Samuel le dijo: así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Esta es la única vez que se usa el título la gloria de Israel para Dios. Parece ser que fue para enfatizar que ningún rey humano podrá quitarle la gloria a Dios. Al ver la historia, fue solamente a través del poderío de Dios que Israel pudo mantenerse hasta ahora, y ningún rey, sin importar la potencia de su ejército, se podrá comparar con la potencia de Dios. Saúl de nuevo dijo que reconoció su pecado, pero quería que Samuel lo acompañe delante de todos los ancianos y el resto del pueblo a adorar al Señor, tu Dios. Al repetir que Dios era el Dios de Samuel y no necesariamente el suyo, parece que Saúl estaba declarando que no tenía la misma lealtad a Dios que Samuel. Samuel accedió y mandó a llamar a Agag, quien dijo: «Qué bueno que ya acabó esta guerra». Samuel contestó: «Tu espada mató a muchos israelitas y sus mujeres se quedaron sin hijos, y así también tu madre se quedará sin hijo». Después Samuel cortó en pedazos a Agag y después regresó a Ramá. Saúl regresó a su casa en Gabá. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba por él, y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Desde que salieron de Egipto, Dios quiso establecer una relación con Israel. Lamentablemente, ellos tuvieron miedo de acercarse a Dios cuando vieron que el monte Sinaí humeaba y que había relámpagos y el sonido de una bocina. Todos le dijeron a Moisés: «Si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos». Para ellos fue preferible recibir leyes que pudieran seguir sin un cambio en el corazón. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Parece que él nunca tuvo una relación genuina con Dios, y esto fue evidente a través de su vida. Cuando él se vio en aprietos contra los filisteos, hizo el acto del sacrificio en vez de esperar que llegue Samuel. Cuando Dios comenzó a dar la victoria contra los filisteos, Saúl no estuvo listo para actuar y trató de buscar la voluntad de Dios en ese momento. En este capítulo, él no obedeció el mandamiento del Señor de destruir a todos los amalecitas. Al leer los profetas, uno puede ver el deseo de Dios de tener una relación genuina con su pueblo, pero el pueblo solo se enfocaba en cumplir con algunos sacrificios sin una entrega total a Dios. El escritor de la carta a los Hebreos dice que Jesús quitó la necesidad de ofrecer sacrificios, pero no solamente nos podemos quedar ahí. Debemos acercarnos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia. Cuando Dios le dijo que estaba disgustado con Saúl, Samuel oró por Saúl toda la noche. Es importante recordar que la oración es parte de una relación genuina con Dios. El contraste que se ha visto entre Samuel y Saúl es que Samuel siempre estaba en contacto con el Señor, y esto lo mantuvo fiel a Dios a través de su vida. Además, Samuel tuvo el corazón de Dios. Samuel sabía que Saúl le había fallado a Dios varias veces, pero aún así Samuel oró por Saúl. Santiago nos enseña que debemos orar los unos por los otros para recibir perdón por nuestros pecados. Aunque sus palabras parecían buenas, no parece que hubo un arrepentimiento genuino de parte de Saúl. Él sabía que no había obedecido a Dios al dejar con vida a rey Agag y a los animales. Tal vez por eso estuvo listo para culpar al pueblo.
Cuando cometemos pecados y estamos buscando misericordia, tenemos que venir a Dios con un corazón arrepentido y sin excusas. David, cuando pecó contra Dios, dijo que Dios nos desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando venimos ante Dios de esta manera, estamos reconociendo que nosotros hemos cometido un error y nadie más tiene la culpa excepto nosotros. Esto es algo que Saúl nunca pudo hacer y esto es lo que le costó el reino. Dios desea que tengamos una relación con Él. Esto significa que tendremos que dejar ciertas cosas. Santiago nos dice: todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Después nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, y si nos humillamos ante Él, seremos exaltados. No dejes que el orgullo te impida ser la persona quien Dios te ha llamado a ser. Muchas gracias, Dios te bendiga.